Estamos realmente muy contentos de estar comenzando este programa de mentoría en innovación, en cooperación más innovación sur-sur. Le dimos varias vueltas al nombre, teníamos una E, una I, pero al final nos quedamos con el más. La idea es sumar lo mejor de los dos mundos. Hoy día están presentes personas de Argentina, de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, de Ecuador, de Colombia, de Estados Unidos, de España, de Guatemala y también de Chile, y representantes de agencias de cooperación, entidades de innovación y otras organizaciones que están trabajando en este momento tan especial del mundo para transformar algunas realidades y canalizar este mundo que está emergiendo. Hace un par de días conversábamos con nuestra directora y decíamos, parece que la gran innovación de nuestros tiempos va a ser aprender a conversar de otra forma, aprender a conversar de una forma colaborativa. Y eso es lo que justamente queremos hacer con este programa, donde esperamos que se pueda ir configurando un ecosistema que acerque el mundo de la innovación al mundo de la cooperación en un C más I, decimos jugando, nuestro C más I, cooperación más innovación sur-sur, porque ya este año 2020 nos mostró que no podemos enfrentar los tremendos desafíos que tenemos como humanidad haciendo más de lo mismo. Entonces, esas son las motivaciones que nos llevaron a impulsar este programa, y para inaugurarlo y para dar las palabras de lanzamiento, quiero dejar con ustedes a nuestra querida directora, María Soledad Lucero. Muchísimas gracias, Pablo, por tu introducción. Efectivamente, esta ha sido una iniciativa muy esperada por todos nosotros, y es por eso que le doy la bienvenida a todas las amigas y amigos de la cooperación latinoamericana. Hace pocos días atrás, los ministros y ministras de Relaciones Exteriores de los países iberoamericanos expresaron su voluntad de continuar trabajando de manera conjunta en pos de construir soluciones innovadoras que permitan a nuestros países avanzar en la superación del importante impacto causado por el COVID-19, tanto en materia sanitaria como en las consecuencias económicas y sociales que derivan de la pandemia global. En el marco de esa reunión, se afirmó que los efectos devastadores de la pandemia requieren de la comunidad internacional pueda brindar una respuesta global y coordinada, solidaria y mancomunada, que enfrente el gran reto de la recuperación inclusiva y resiliente de nuestras economías, así como afianzar el desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza y la desigualdad, garantizando a la población la protección social en todos sus ámbitos. De igual manera, en esa misma ocasión, se destacó el papel que desempeñan las redes iberoamericanas al promover el intercambio de conocimiento y experiencias, y en particular en materia de salud en respuesta a la pandemia. Además, pudimos reflexionar acerca de la preocupación por el aumento exponencial de la pobreza, en especial de la pobreza extrema, así como de su impacto en millones de personas en Iberoamérica que han perdido sus empleos y sus medios de vida, provocando un retroceso en los avances de la primera década y media de este siglo en materia de crecimiento económico, en la lucha contra el hambre y la desigualdad, en acceso a la educación y salud, entre otros ámbitos igual de importantes. Creo que las referencias que acabo de hacer expresan de manera pertinente el momento por el cual transitamos, así como los enormes retos que nos depara el futuro inmediato. Es por eso que planteamos la necesidad de innovar, de pensar de forma conjunta, de abandonar ciertos espacios en los cuales tradicionalmente nos sentimos cómodos, como por el desarrollo de nuevas propuestas, y que en este actual contexto, más que una osadía, la verdad es una obligación moral la que tenemos. La cooperación sur-sur constituye en sí misma un ámbito creativo, un taller en el cual realizamos nuestra artesanía más fecunda, conforma un espacio de reciprocidad en el cual lo que producimos son ideas e iniciativas, las cuales no nacen al alero de grandes capacidades financieras necesariamente, ni enormes recursos técnicos. Básicamente son el resultado de tener que, con escasos recursos, atender enormes necesidades. En este taller imaginario que supone la cooperación sur-sur, hemos aprendido que los medios que cada uno puede aportar son enormemente valiosos, justamente porque son puestos a disposición para otros por quienes cuentan con muy poco. De allí que la cooperación se ve desafiada, quizás como nunca antes hoy, pero este desafío se produce en un momento especial. Los problemas de nuestro continente en algunos aspectos son similares a los que pudimos enfrentar en el pasado, pero sin duda son totalmente distintos. Las ideas, el conocimiento, la iniciativa, la innovación, la experiencia, la comunicación son hoy tan importantes o más que el capital monetario.
Compartir estos recursos es la clave de nuestro futuro. Não, ele estava com 40. Mis queridos amigas y amigos, en este momento, de eso se trata esta iniciativa que hoy inauguramos con ustedes. Queremos dar fuerza a la relación de cooperación e innovación social y pública. Procuramos mediante este ejercicio aportar al desarrollo de prácticas que den energía a este vínculo, que nos permite incorporar en los actores de la cooperación nuevas y adecuadas capacidades, pero por sobre todo que nos proporcione una nueva perspectiva estratégica para encarar y transitar los duros tiempos que estamos viviendo. Finalmente, permítanme decir que si la mentoría involucra una labor de guía, de contribución en el proceso de aprendizaje, la tarea de la cooperación en términos mayores es la mentora de una América Latina que requiere urgentemente reencontrarse en una perspectiva solidaria, de trabajo y voluntad, de mutua contribución de reciprocidad, en un camino conjunto hacia el desarrollo. Muchísimas gracias, espero que esta sea una gran experiencia y una gran iniciativa que en conjunto hemos puesto a disposición para todos ustedes. Te doy la palabra, Pablo. Muchas gracias, directora. Claro, vamos a aprender que por esta camarita y en estas 7 jornadas vamos a empezar a aplaudir así. Así que vamos a estar haciendo así cada vez que algo nos resuene, nos haga sentido. Así que muchas gracias y damos por inaugurado entonces este programa, que no podríamos estar haciéndolo solos. La verdad es que somos una agencia que está en el camino de la innovación y queremos ir sumando pasitos en ello, pero nos hemos acompañado en esta oportunidad por una consultora que tiene un largo trabajo en Chile y en el extranjero en temas de innovación y en temas de transformación también, que es la consultora Glocal Minds. Ellos nos van a acompañar, yo les voy a pasar la palabra ahora. Solo quisiera decir que ojalá pudiéramos encender nuestras cámaras 1 minuto, 30 segundos para registro fotográfico. Me está pidiendo ahí Osvaldo por interno, entonces por favor encendamos nuestras cámaras, hagamos un saludito y sacamos nuestra captura de pantalla. Y ahora, mientras hacemos eso, ya le empiezo a pasar la palabra de a poquito a Francia, a Mauro, a Javi y a Miguel Ángel, que nos van a estar acompañando. Ellos son de la consultora Glocal Minds. Adelante, Fran. Muchas gracias, Pablo. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. La verdad es que es muy lindo ver caras conocidas de distintos lugares. Es un programa que se ha ido armando con mucho cariño, ¿eh? Y contarles que en realidad este es el primer prototipo. Lo estamos tomando como un prototipo, un proceso de aprendizaje también para poder ir ajustando y en eso, bienvenida a la inteligencia colectiva de todos nosotros, todas nosotras. Hay actores así de otros lugares que han querido contribuir también como mentores. Ya les vamos a contar bien de qué se trata, pero es un programa que tiene mucho corazón, conectado con un propósito que yo creo que es el que ustedes traen desde donde trabajan, ¿no? Así que bueno, contarles primero, presentarnos un poquito. Yo soy Francia Mazo, estoy liderando este proyecto, pero también desde ese rol y también contribuyo un poquito a otras áreas, vamos coordinando todo, metodología, etcétera. Por ahí está Mauro, que también está, Mauricio, si puedes hacer así. Está más en la línea metodológica también, y coliderando también conmigo. Está la Javi Carrión, que está por ahí. Eso que también va a estar muy en la línea de mentorías. Entonces, mentoras y mentores ya seguro han tenido algún contacto con la Javi. Y también en metodología. Y Miguel Ángel, que va a estar más acompañándolos en la línea de todos los participantes, las participantes. Preparando materiales, mandándoles recordatorios. Así que estas son las caras que van a estar viendo junto a Pablo también, que está continuamente en el equipo núcleo, ¿no? Así que al servicio de lo que ustedes necesiten, quieran, sueñen, todos los canales disponibles para feedback, para mejoras. Así que eso, partamos este sueño entonces. Y primero que todo, quisiéramos, no sé, hago un paso un poquito Espera, es que no sé si comparto PPT, no, ¿cierto? No es necesario. No necesitamos, sí podemos prescindir a veces de cambiar de pantalla. Vamos a primero conectar, nos vamos a encontrar y vamos a compartir un ratito cómo llegamos y qué esperamos para hoy. Si quieren,
Estoy buscando la lámina. Mi computador está un poquito más lento. Eso, primero que si pueden poner en el chat rápidamente cómo llegan y expectativas. ¿Qué esperan para hoy? Así muy, muy brevemente, antes de que nos vayamos a conversar como en grupos más pequeñitos y encontrarnos. ¿Sí? Ahí rápidamente para que podamos ver de dónde venimos, qué país y qué esperamos para hoy. Computador. Pasaste a apagar el micrófono, Fran. De alguna manera te quedaste en silencio. Katy Hutter, ex axiana y muy feliz de verles, y directora actual del British Council en Chile. Bienvenida, Katy. Bruno Sotomayor de APSI, de Perú. Amigo, qué bueno, bienvenido. Mal. La Vinca Tolosa, también de nuestra unidad de administración en AXI. Bienvenida, Vinca. Ya se me perdió el chat, ahí llegó. Pili. Ya estoy. Pili también de ex axiana de Guatemala. Héctor, Sarita, de Perú. Sí, por ahí Felipe, compartir en este programa. Seba Zulueta. Buena. Sí, Va muy bienvenido, rápido, Seba. está difícil. Sí. Expectativa de Felipe Simes. A ver si lo logro capturar. Participar de Es un que, programa que transforme la cooperación en un espacio innovador. bien. Bernardo García, está en Bilbao, en España, País Vasco. Mis expectativas son aprender y si puedo compartir aprendizaje. Muy abierto porque desconozco bastante a lo que entro, dice. Belén de AUSI, aprender. René Fresar, de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Camila de Brasil. Fabiola de Chile. Te la devuelvo, Francia. Perfecto. Muchas gracias. Ahí se va también con cariño, sí, como siempre. Cariño, dice contento de ver todo el cariño que hay en la preparación de este espacio y abierto a sorprenderme. Gracias a todas y a todos. Bueno, vamos a ver cómo llegamos. Entonces, lo que queremos hacer es juntarnos en grupitos de a 3, encontrarnos con gente con algunos pares improbables, saber qué podemos encontrar. Y vamos a ir a compartir solo 7 minutos, muy breve, una pregunta en estos tríos apreciativos. ¿Cómo ha estado viviendo la situación actual? ¿Ok? El contexto, todo lo que hemos estado viviendo este último tiempo. Así que si mal me da ok, nos vamos. Ok, listo, que nos vaya bien. Disfruten. Quienes no están Solo hay que familiarizados aceptar el con Zoom, cuadradito. eso. Claro, aparece ahí un link, aceptar, y nos vamos al grupo. Si necesitan ayuda, cualquier cosa, los que están por ahí, aquí estamos. Excelente. Vamos a ir a un segundo espacio de compartir y vamos a ir a compartir otra pregunta, pero mientras no sé si hay alguien que que tiene alguna reflexión, algo que se dio cuenta en esta conversación pequeña, algo que lo sorprendió, y ahí por favor abran su micrófono y alguna reflexión que compartir para todos, todas. Lo hago yo mismo para romper el hielo y que después siga alguien. Dale. Una de las personas que estaba en el grupo dijo algo que me hacía mucho sentido. Dijo, yo estaba viviendo en modo automático y esta cuestión me
despertó. Y escuchar eso fue como muy, resoné mucho con eso. Bueno, gracias, Pablo. Súper caída de chaucha, decimos nosotros en Chile. Como que nos dimos cuenta, en esos momentos, ajá. Vamos a ir compartiendo distintas Ahí, maneras de ahí estás pidiendo la palabra, Fran. También, adelante. ¿Quién? No veo. Casa, dice, ¿la podemos renombrar? Ah, ¿Cuál es su nombre? esto. Gloria. Gloria, Gloria. de Chile, trabajo en la agencia, así que también hay muchas caras conocidas. En el grupo me llamó la atención el valor del tiempo cambió sideralmente. La vida de lo íntimo se enriqueció pese al temor y eso fue una conclusión transversal. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias, Gloria. Y una última palabra, ahí está. Pilar, bienvenida. ¿De qué te Hola a diste todos. cuenta? Bueno, en mi grupo éramos 3. Bueno, primero yo me lo hablé todo, así que Mercedes se cortó la conversación, mil disculpas. Y lo otro que me llamó la atención que nosotros 3 como que valoramos más el trabajo presencial, como que nos acomoda más porque separa mucho más la vida laboral de la vida personal. Entonces, esta cosa como del trabajo, del teletrabajo, si bien ha sido de muchas oportunidades, yo lo he visto así de alguna manera, pero como que no separa mucho la vida personal de la laboral, porque como que no, el horario como que no corre un poco. Entonces, como que siento que los 3 estuvimos de acuerdo en eso. Bueno, muchas gracias, Pilar. Bien, ahora nos vamos a sumergir otra vez, le vamos a tratar de dar 8 minutos. Ahí, atención a la distribución del tiempo también. Gracias, Pilar, por traerlo. Vamos a empezar a tener también más conciencia de escucha y de compartir y del tiempo distribuido. Así que eso, 8 minutitos vamos a tener para compartir la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante innovar en la cooperación sur-sur y cuál es su potencial? Soñemos lejos. ¿Cuál es este potencial de innovar en cooperación sur-sur? Juntas. Lo vamos a dejar ahí en el chat para que lo tengan como recurso. Ahí está. Entonces ahora 7, 8 minutitos le podemos dar. Atención ahí en la distribución del tiempo, que les vaya bien. Aceptar el link en el cuadrito que aparece. Es que siempre compartimos, parece que nos hace bien al alma. Bien, ¿cómo les fue? Primero, en silencio, nos gustaría que cada uno pueda escribir lo que compartió. El por qué, porque queremos cosechar esta reflexión. Entonces, primero, antes de que compartamos, si pueden dejar en el chat sus reflexiones sobre por qué es importante y cuál es el potencial. Voy a repetir la pregunta, la estoy buscando acá. ¿Por qué es importante innovar en la cooperación sur-sur y cuál es su potencial? Entonces, si rápidamente podemos compartir en 1 o 2 líneas, ¿por qué pensamos que es importante? ¿En el chat? Sí, por favor. Sí, en el chat. Sabemos que hay gente de Brasil, bienvenido al portugués también, sin timidez. En el idioma Estamos hablando muy rápido, quieran. nos dicen igual. Podemos hablar un poquito más lento. O hablar portugués, también podemos. Begoña, bienvenida, no te había visto. Hola, ¿cómo estás? Hola Doc, qué buena que te conectaste. ¿Estás en el hospital? ¿Estás trabajando? Sí, estoy en la clínica Clínica. trabajando. Buena, Sí. bacán. La doctora Begoña Yarza fue coordinadora de uno de los proyectos más importantes que hemos tenido en la AXI, que es el proyecto de hermanamiento hospitalario entre un hospital de Chile y un hospital de Bolivia. Ahí, más adelante en el programa, vamos a tener su testimonio. No, o sea, ahí nos Qué contó bueno en el ver. grupo, estuvo súper bueno. Estuvo súper Bueno, bueno. bueno. Bien, ahí bajemos. Ahora vamos a levantar algunas voces para poder escuchar estas reflexiones. Hay gente que está escribiendo por privado, parece que justo a Miguel Ángel porque había estado hablando, y atención para que les llegue a todos y todas, que podamos leer sus reflexiones. Queremos escuchar voces de todos los acentos posibles. Excelente.
Wow. ¿Yo? ¿Les digo? Bueno, María ¿Sí? Ignacia, ¿Ya? sí, bienvenida. En el corazón de la cooperación sur-sur está un gran respeto por todos los que integramos este mundo compartido y una historia que nos une. Entonces, esos son dos requisitos que hoy día se hacen fundamentales para enfrentar o para vivir o para asumir estos cambios en los que estamos o para aproximarnos a los problemas tan profundos que tenemos en nuestros países. Por eso es tan importante y tiene tanto potencial. Muchas gracias, María Ignacia. Y quisiéramos escuchar algunas, mientras las otras personas están todavía anotando, por favor no dejen de anotar porque para nosotros es muy importante, vamos a cosechar y vamos a sistematizar esta información. Y escuchar mientras algunas otras dos voces de otros países, quizás vamos para escuchar sabiduría sur-sur. ¿Quién quisiera compartir? O algo que se dio cuenta en la conversación de este núcleo rico, ¿no? De estos 3 o 4 que les tocó compartir. ¿Puedo hablar? Por favor, Armando. Bueno, yo creo que ¿De en dónde esta vienes? situación de Brasil, Agencia Gracias. Brasilera de Cooperación de Brasil, yo creo que la innovación permite un cambio para mejorar acciones de cooperación concretas, porque necesitamos cambiar la manera de trabajar. Yo creo que como un potencial, por ejemplo, estamos aquí mejorando la comunicación con nuestros colaboradores, por ejemplo, en África. Estamos comunicando de manera remota por una plataforma y esto no hacía tanto antes de la situación de pandemia. Ahora, siempre que necesito puedo hablar con ellos por una plataforma de comunicación virtual y esto yo creo que es importante, una innovación, la comunicación en proyectos de cooperación es muy importante y facilita también la situación del monitoreo, no el monitoreo presencial porque no podemos, pero un monitoreo constante de una manera virtual. Yo creo que esto es importante, un potencial, una innovación forzada, pero importante. Gracias. Muchísimas gracias, Armando. Claro, nos hizo dar un salto importante, ¿no? Bien, ¿alguien más? No quiero... Sí, a mí lo que me pasa, afectar. fíjate, yo soy Felipe Simes acá, y me encantó mi grupo, la verdad, porque yo comenté de quizás mi experiencia en el pasado no hayan sido las más positivas en torno a cuando me ha tocado articularme con el Estado, pero sí otros tuvieron positivas. Incluso me tocó con Begoña, y que nos contó la experiencia de Bolivia y que era espectacular. Entonces se notó para mí el espacio de aprendizaje que hay acá, de también aprender de experiencias pasadas para generar innovación. Y a mí me encantó también ver cómo ya teníamos todos diferentes perspectivas, pero que de ahí siempre a través del respeto lográbamos, ya se veía que había nuevo conocimiento que iba a emerger de esa conversación si hubiera durado más rato. Así que me pareció muy, muy motivante la conversación. Muchísimas gracias, Felipe. Bien, es lo que vamos, la naturaleza del programa, ¿no? Va a ser así, porque hay mucha riqueza. ¿Cuántos somos? 48. ¿Alguien me enseñó por ahí? Si tuviéramos todos 30 años, 3 por 5, 15, ¿cuántos hay? 1500 años de sabiduría en este grupo. Así nomás, de pasada. 1500 años de sabiduría. Así que esa va a ser la naturaleza, estar escuchando la sabiduría que traemos desde nuestra historia, desde nuestros ancestros, desde nuestra cultura. Así que imagínense lo rico con esta diversidad cultural también, miradas, sueños. Así que sí, va a ser una linda ruta juntos. Bien, ahí veo impacto, urgencia. Por ahí alguien decía que no hay otra alternativa, si no es innovando es como no nos queda otra, y ojalá disruptivamente. Acelerar también procesos, colaborar, educación, aparecen los jóvenes, la relevancia de los agentes de cambio. Hay una riqueza en esta conversación que nosotros se las vamos a devolver en otro momento, ¿ok? Así que gracias.
Sabemos que pasó mucho dentro de los pequeños grupos y por eso queríamos rescatarlo para poder después compartirlo en el plenario. Gracias también por las voces. Y bueno, ahora vamos tenemos un programa bien ajustado y rico, así que vamos a aprovechar de pasar a la siguiente actividad, que es, tenemos una charla les quiero presentar a Ronald Sistek, si puedes hacer una seña, Ronnie. Ahí está, él nos va a compartir algunos metamarcos, algunas miradas sobre la cual está basado este programa. ¿Cuál es la búsqueda como la esencia que trae este programa? Tiene que ver con lo que Ronnie ahora nos va a compartir. Les presento a Ronnie, un amigo muy querido que hemos trabajado, soñado en distintas cosas, hemos participado en algunos programas juntos. Y nada, viene transformando mundos desde hace un buen rato, pasó del mundo tradicional y hace como 12 años ya se cambió a un mundo alternativo, donde desde la urgencia, desde la permacultura, desde la ecología profunda, desde la integración del ser con los otros, con el todo, trabajar en organizaciones y grupos humanos para transformarnos en naturaleza. No sé si te describí bien, Ronnie, pero algo así. Y bueno, y él les va a contar más. Así que te doy un pase, Ronnie, si quieres compartir o si necesitas, puedes compartir pantalla o lo que sea. Gracias, Juan. Bueno, muy feliz de estar en este grupo. Siento que es tan necesario poder abrir conversaciones como globales, pero desde lo local. Esta paradoja tan como relevante de estos tiempos. Y muy feliz de la invitación y sí, quizá solo agregar que he tenido la suerte de en los últimos 12 años poder sumergirme en varios dominios, algunos desde la investigación de grupos humanos y otros desde la transformación cultural para organizaciones y comunidades. Y probablemente desde esas dos miradas en particular, y vamos a tocar algo de sistemas complejos aplicados a sistemas humanos también, porque siento que es relevante también para este grupo humano entender la innovación social desde la complejidad. Quizá es un tema como también central. Pero antes ayer tuve una conversación corta con Pablo Sea, y me gustaría que compartiera una distinción que hizo entre cooperación y colaboración. Pablo, ¿puedes compartir eso? Ya, vale, gracias. Claro, partió por una reflexión. Hay varios amigos extranjeros acá, entonces voy a contar que en Chile, cuando uno dice cooperaste, es una palabra que no es una palabra buena, es una palabra mala. Cooperar significa que uno entrega algo porque es un poco tonto, porque si no tiene un beneficio, si yo entrego algo sin un beneficio de vuelta, cooperaste. Si tú te equivocas, cooperaste. Entonces, esa es la acepción que se le da a la cooperación en Chile. Y yo empecé a investigar cuál era la raíz etimológica de la cooperación, porque escuchaba en el mundo público y privado mucho sobre colaboración. No, es que la colaboración, el mundo colaborativo, la colaboración radical y colaboraciones de todo tipo, ¿verdad? Y empecé a buscar de dónde venía cooperación y de dónde venía colaboración. Y descubrí que cooperación o cooperar tiene su raíz etimológica distinta a la de colaborar. La raíz etimológica de cooperar es cooperari, que significa trabajar juntos por un objetivo común. Y es diferente de la raíz etimológica de colaborar, porque es colaborare, que también la definición es trabajo juntos, pero sin la necesidad de tener un objetivo común. Entonces, así como colaborar, esa era la reflexión que decíamos en algún momento, así como colaborar carece de esa característica específica de trabajar juntos, hoy el mundo y probablemente también Chile, parece que en las discusiones y en la forma de trabajar que tenemos, también nos está quedando un poco en falta esta idea de trabajar juntos por un fin o por un objetivo común. Y cómo podemos
conversar sobre cuál sería ese objetivo común. Así que eso, eso Ronnie, yo te la devuelvo, gracias por esto, pero te queremos escuchar a ti. Gracias, Pablo. Era relevante para mí esa distinción porque en la presentación aparece la palabra cooperación y la palabra colaboración, entonces para que se lea todo como si fuera cooperación. Porque la verdad que el arte de colaborar tiene implicancias también bien claves, entonces también vamos a tocar ese punto, que es algo bien interesante porque hemos sido entrenados y probablemente sobreentrenados los últimos años en estrategias de competencia y de individualismo. Entonces hablamos con mucha facilidad de cooperar y colaborar, pero cuando llega el momento de hacerlo, nos es muy difícil hacerlo. Sin embargo, coevolucionamos como seres humanos en estrategias de colaboración y cooperación profunda para nuestra supervivencia, y eso está totalmente pegado en nuestro ADN. Entonces, una de los desafíos, creo, para los grupos humanos es como volver a conectar con esa estrategia fundamental de la coevolución humana. Entonces, voy a compartir una presentación. ¿Se ve? Tengo a Mauricio, ¿sí? Okay. Sí, sí se ve. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Sí. Entonces, esta presentación va a durar entre 30 y 40 minutos y después vamos a abrir un espacio para poder reflexionar y poder conversar, ojalá. Así que son cerca de las 12, así que está más o menos fácil para entender si nos atrasamos o no. Acá en Chile, por lo menos. Así que eso. La temática es la transformación y la cooperación. Y a mí me encanta partir con algunas reflexiones, como por ejemplo esta de una gran maestra de varios de los que están acá, y dice: si el mundo va a ser sanado por medio de esfuerzos humanos, estoy convencida de que será gracias a gente común cuyo amor por esta vida sea incluso más grande que su miedo. La temática del miedo, como vamos a ver en la primera parte de la presentación, es una gran temática. Entonces, fundamentalmente me gustaría tocar 3 temas, y nos quedamos con estas 3 ideas. Voy a terminar muy feliz. La primera es la temática de la transformación. Vamos a hablar algo de las crisis sistémicas y el gran cambio en el que estamos. Luego, la temática de la cooperación o colaboración profunda, un poco también desde la mirada de que hay más allá de la sustentabilidad. Y por último, algo de la regeneración del campo social y compartir un poquitito una temática de cómo jugar juegos infinitos en vez de juegos finitos. Entonces, primer tema, me gustó mucho algunos como reflexiones de las primeras preguntas que hizo la Fran, porque tiene que ver con esto, ¿no? Esto lo sabemos, todo está conectado, como la sangre que unifica una familia, lo que sea que le ocurre a la Tierra, le ocurre a las hijas e hijos de la Tierra. El ser humano no tejió la trama de la vida, solo es una hebra en ella, lo que sea que le hace a la trama, se lo hace a sí mismo. Yo creo que esto es bien central porque cuando hablamos de innovación social, en realidad la innovación social no está separada de la innovación ecológica ni de la innovación en ninguno de los campos o dominios humanos y no humanos. Entonces es como un llamado a retomar como el pensamiento sistémico y una reflexión grande del gran momento en el que estamos. Entonces, cuando hablamos de cambio y cuando hablamos de transformación, estamos hablando de sistemas de creencias. Y podemos llamar a un sistema de creencias un paradigma. Entonces, normalmente vivimos en una polaridad entre 2 paradigmas. Y todo paradigma contiene muchas dimensiones, pero hay 3 dimensiones que se repiten una y otra vez, que son estas 3 que muestro acá. La primera dimensión clave tiene que ver con las prácticas y en el fondo la acción
que ejecutamos, y esas prácticas normalmente van acompañadas de estrategias de ideas y estructuras asociadas a esas prácticas, que en este caso están representados por la cabeza. Entonces, manos y cabeza funcionan en una comunión permanente. Sin embargo, no es hasta que entra esta tercera dominio que tiene que ver con las éticas y probablemente incluso la espiritualidad asociada a esos principios y éticas, que lo que hacen es que el paradigma pueda durar en el tiempo. Entonces, un paradigma se compone principalmente por estas tres, o mínimamente por estas tres dominios, y podríamos decir que un paradigma crece hasta que llega un momento en que empieza a tambalear, para luego decrecer, y en el momento en que empieza a tambalear, como muestra la figura, comienza lo que algunos llamamos un paradigma emergente. Entonces, vivimos en una polaridad entre paradigmas dominantes y paradigmas emergentes. Y cuando hablamos de estrategias de transformación y cambio, es cuestión de que hagan memoria en su propia experiencia para identificar quizás momentos de cambios profundos que han tenido y cómo el sistema de creencias o los paradigmas van modificándose. Entonces, emergen nuevas maneras de hacer, de pensar y de sentir como respuesta a este temblor del paradigma que hasta ese momento era el dominante. Entonces, me gustaría compartir brevemente lo que ha sucedido en los últimos 60.000 años de experiencia humana. Voy a hacerlo lo más rápido posible, y estamos en este momento en un cambio muy trascendente. El COVID, sumado a las crisis sociales, a las crisis institucionales, a las crisis económicas, son parte de un gran cambio en el que estamos. Pero este no es el primer gran cambio que hemos experimentado como civilización o como sistemas sociales y culturales. Digamos que es al menos el tercer gran cambio. Y eso significa que ha habido dos cambios anteriores, y quería referirme brevemente al primer gran cambio, que para mí es fundamental para comprender, quizá, o para hacer sentido de parte del estado de sobrecarga en el que hoy día estamos. Entonces, el primer gran cambio que experimentamos es el cambio de pasar de ser cazadores-recolectores a agricultores. Fue un cambio que comenzó hace unos 12.000 años atrás, y un cambio que ha durado hasta hoy. Y es un cambio muy interesante porque cuando la modificación de nuestra manera de estar en el mundo y nuestra transformación en seres que experimentamos una nueva tipo de economía desde la agricultura, ese primer gran cambio generó un movimiento paradigmático muy profundo. Algunos le llaman a este periodo el gran olvido, porque pareciera que se nos hubiera olvidado los patrones que emergieron en ese momento. Se quería compartir brevemente esto. Hay 4 patrones que desde mi mirada son fundamentales, que fueron patrones que comenzaron en esa época y que se mantienen hasta el día de hoy. El primero es la emergencia de las jerarquías como estructura social. Eso comenzó en la cúspide de estos triángulos jerárquicos de jerarquía profunda, lo que no significa que los cazadores-recolectores no hayan tenido jerarquía. Sin embargo, hoy día hay evidencia de que las jerarquías en los cazadores-recolectores eran jerarquías anidadas, como la naturaleza, ¿no? La sabiduría estaba anidando todo el resto de las jerarquías de los cazadores-recolectores, pero cuando nos transformamos en agricultores y empezamos a permanecer en nuestros lugares y empezamos a crear no solamente sedentarismo, sino que crear las primeras ciudades y luego las primeras civilizaciones, emergieron estas jerarquías inicialmente con sacerdotes en la cabeza, luego con faraones, luego con reyes, luego con comerciantes. Al cambiar primero el tipo de conciencia, entre una conciencia horizontal y cambiarla a una conciencia que algunos llaman del complejo de autoridad sagrada, despegamos la mirada de la tierra y la elevamos al cielo para hacer sentido de la realidad. En ese movimiento, al mismo tiempo reemplazamos un tipo de economía que estaba fundamentada en la economía del regalo y en la economía, una economía fundamentalmente de retorno inmediato,
porque la caza y la recolección genera eso, no puedes acumular, la transformamos en una economía transaccional y en una economía de retorno retardado, porque empezamos a acumular grano, fundamentalmente. Y eso provocó que al repartir el grano, hubiera gente que empezó a comercializar su parte y empezó a generar deuda y por lo tanto empezó a valer menos socialmente. Y eso, ese fenómeno de las jerarquías profundas es un fenómeno que comenzó en esa época y se ha ido como evolucionando hasta nuestros días. Ahora, lo interesante de la jerarquía es que las jerarquías profundas funcionan con un campo social muy específico, que es el campo social de miedo. Y si es cuestión de que ustedes hagan memoria en los lugares donde han trabajado, donde hay jerarquías profundas, cómo es el campo social, cómo es que funciona estructuralmente la emoción dentro de esa jerarquía, y normalmente al hacerle 2 o 3 reflexiones llegamos mucho a que el campo social está asociado a algún nivel de miedo. Y el miedo y la confianza no pueden coexistir en un mismo campo social. Por lo tanto, el patrón del miedo asociado a la jerarquía es el segundo patrón relevante que emergió tenemos experiencia de 12.000 años de eso. Lo tercero, y asociado a las dos anteriores, y asociado a este fenómeno de separar la mirada de la naturaleza, empezó a generar un tipo de civilización y de comportamiento bastante patriarcal, y por lo tanto la supresión de lo femenino fue una tercera patrón relevante que comenzó en esa época. Y como corolario de las 3 anteriores, la separación del ser humano con el mundo natural fue algo como relevante, y por primera vez experimentamos no solamente el hecho de que desde el nivel de conciencia la elevamos al cielo para empezar a construir significado, sino que la tierra, en vez de la experiencia de pertenecerle al mundo natural, la tierra empezó a pertenecernos. Y eso cambió radicalmente el paradigma desde el cual observamos el mundo natural. Por lo tanto, este primer gran cambio es un cambio totalmente relevante, y si observamos con detención, estos 4 patrones los hemos sostenido hasta hoy. Por lo tanto, tenemos prácticamente 12.000 años de experiencia en la elaboración y profundización de estos 4 patrones, que son bastante degenerativos si los tuviéramos que calificar. Entonces, eso fue el primer gran cambio. El segundo gran cambio fue el paso de ser agricultores a lo que algunos llaman, incluso la Joanna Macy, que es esta señora de la primera cita que compartí, la llama una sociedad de crecimiento industrial, porque lo que hicimos ahí fue una segunda modificación de un paradigma de comportamiento humano, donde pasamos de ser agricultores o integramos, dicho de otra manera, la agricultura a una sociedad de crecimiento industrial que se fundamenta en crecer infinitamente en un planeta que es finito. Y por lo tanto profundizamos esos 4 patrones de los cuales hablamos antes, y entramos en estados de sobrecarga profunda y lo que a mí me gusta llamar la pérdida de dignidad ecosistémica, donde se ha ido perdiendo la dignidad tanto humana como no humana. Es decir, ahí conversaban al principio, ¿no es cierto?, los niveles de pobreza, los niveles de inequidad, están a niveles tremendos, y al mismo tiempo la pérdida de biodiversidad, la sobrecarga ecológica está en niveles también totalmente alarmantes, y hago eco también con el sentido de urgencia. Por lo tanto, ahora, interesante que la sociedad de crecimiento industrial es un fenómeno bastante reciente, comenzó hace solo algunos siglos y se profundizó probablemente en los últimos 150 años. Entonces, eso nos tiene hoy día en este estado de sobrecarga y colapso, y por lo tanto hoy experimentamos un gran cambio que va a ser el paso de una sociedad de crecimiento industrial a una que no sabemos muy bien, emergente. A mí me encanta pensar que es una sociedad donde podamos conservar la vida humana y no humana en todas sus formas, y que es un paso que ojalá vuelva a reconectarnos con la profunda interconexión e interdependencia de todos los fenómenos. Entonces, quería mostrar esta imagen también porque
en algún momento entiendo que se va a integrar el pensamiento desde la economía de la donut, de la rosquilla, que se fundamenta en esta temática de los límites planetarios. A la izquierda está la información de los días el día de sobrecarga, y a la derecha hay un pequeño resumen de cuáles son los ciclos que sostienen la vida compleja en la Tierra. Y brevemente son el ciclo del agua, del carbono, del ozono, del suelo y de los bosques. Ahí está compartida la edad que tiene cada uno de estos ciclos. Y la raya amarilla significa que están todos esos ciclos totalmente desestabilizados. Entonces, esa es la situación actual. Sumado a eso, si sumamos a esto la crisis social, si sumamos a esto las crisis institucionales, sumamos a esto las crisis educacionales, en todos los dominios vemos que estamos en un momento muy clave en la historia de la experiencia humana. Entonces, un ejemplo, cada 20 minutos perdemos una especie, eso suman 35.000 especies al año, el 90% de ellas son bacterias que no sabemos cuál va a ser el efecto que van a tener sobre los biomas ecológicos y humanos. Solo el concepto de pérdida de biodiversidad está causando estragos en la conservación del vivir. Entonces, si tomamos estos tres grandes cambios, el primer gran cambio es un cambio que ha durado miles de años. Todavía hay algunas etnias en ese proceso de ser cazadores-recolectores y transformándose en agricultores en algunas partes del mundo. El segundo gran cambio es un cambio que ha durado algunos cientos de años. Este tercer gran cambio no puede durar más de una década en producirse. Por lo tanto, las decisiones que tomemos hoy van a ser totalmente relevantes. Las personas que están vivas hoy van a ser probablemente testigos de si lo vamos a lograr o no. Por lo tanto, primer punto, bienvenidos a los años más desafiantes para la historia de la presencia humana sobre la Tierra. Con eso termino el primer punto y retomo el segundo punto con este pensamiento de Bucky Fuller, un gran arquitecto, que dijo, no intentes cambiar un sistema, construye uno nuevo que haga que el anterior se vuelva obsoleto. Eso ocurre cuando hablamos de sistemas emergentes. Normalmente los sistemas emergentes se incluyen las éticas asociadas y los principios asociados a ese paradigma, normalmente reemplazan el anterior, ¿no? Entonces, una buena pregunta es, bueno, ¿cuáles son las éticas y los principios que deberíamos co-crear para poder hacer que el paradigma que está emergiendo pueda sostenerse en el tiempo? Entonces, 12:15, vamos bien. Entonces, un segundo punto que quería compartir es, bueno, ¿qué hay más allá de la sustentabilidad? En el discurso dominante hablamos mucho de sustentabilidad, hablamos mucho de sostenibilidad, pero dado el estado de sobrecarga y colapso ya no es suficiente. Entonces, emergen algunos conceptos que pueden, desde el lenguaje, ayudar a cambiar nuestro sistema de creencias, nuestros paradigmas de funcionamiento, de manera de poder conectar o tener al menos una dirección de viaje que en un momento como en el que estamos hoy, que también hago mucho eco con algunas descripciones de cómo llegaba la gente, con el COVID pasamos de un sistema teóricamente complicado, ordenado, caímos en un sistema totalmente caótico. Y si las decisiones que se toman para salir del caos no son las acertadas, uno entra en un loop entre un sistema caótico y un sistema complejo. Entonces, a este pequeño ya vamos a hablar un poco de eso, pero a este segundo punto, el centro, creo, es el tema de la cooperación profunda. Y le pongo apellido a la cooperación por lo que partí diciendo, porque tenemos mucha experiencia en individualismo y en competencia, y muchas veces se nos olvida cómo poder conectar con la colaboración, con la cooperación.
Otro personaje bien notable, que es David Orr, dice, el problema es simplemente cómo una especie que le satisface llamarse a sí misma Homo sapiens encaja en un planeta con una biosfera. Y encuentro muy notable este pensamiento. Entonces, cuando hablamos de qué hay más allá de la sustentabilidad, este gráfico del marco regenerativo es muy interesante porque muestra en este gráfico el eje horizontal como el camino desde lo más degenerativo en nuestro comportamiento hacia lo más regenerativo a la derecha, y lo que implica en el eje vertical ir de una sensación de entropía, de un aumento en el uso de la energía y el desorden, hacia uno de sintropía, que tiene más que ver con un aumento en el almacenamiento de energía, y con una tendencia a un orden un poquitito más coherente. Entonces pasamos desde, en la diagonal representa un poco la dirección de viaje, que venimos desde algo muy convencional, donde, y esto yo creo que este grupo lo sabe muy bien, cómo pasamos de lo convencional, que es muy degenerativo y que está al borde de la ley, a una mirada un poco más verde o ecológica, para llegar en un punto al concepto de sostenibilidad o sustentabilidad, que en la práctica lamentablemente ha tendido a la idea de la suma cero. Y dado el estado de sobrecarga, ya la suma cero no es suficiente. Entonces emergen algunos conceptos como lo restaurativo, que tiene que ver con ir un poquitito más allá de la sustentabilidad, restaurando, por ejemplo, ecosistemas, restaurando ecosistemas sociales, poniendo atención en cómo generar una mejora en vez de suma cero. Sin embargo, lo restaurativo todavía mantiene el paradigma dominante del poder sobre, dicho de alguna manera. Entonces, por ejemplo, hablamos de restaurativo como cuando generamos plantaciones de pino y eucalipto, y muchas veces eucalipto en zonas con poca agua. Entonces hay poca conciencia de este concepto de dignidad ecosistémica para poder resolver problemas de raíz. Lo mismo pasa en contextos sociales, lo mismo pasa en contextos de inequidad, lo mismo pasa en contextos de las distintas formas económicas de aproximación. Entonces aparece este concepto de regenerativo, que tiene que ver con, en algún punto, aplicar lo que algunos llaman la reconciliación, de tal manera de poder suspender esa tendencia que tenemos a creer que estamos separados de la naturaleza, que estamos separados del otro y que estamos separados de nosotros mismos. Entonces esa como tendencia a lo que algunos llaman el interser, a entender la profunda interconexión e interdependencia de todo, es una ayuda que yo siento que es clave para poder entender el concepto de regenerativo, que tiene que ver con dejar el mundo mejor que como lo encontramos, en todos sus niveles, en todas sus profundidades y en todos sus dominios. O sea que hay un marco que es muy relevante para nosotros que trabajamos con proyectos regenerativos, ir más allá de la regeneración ecológica y empezar a trabajar con regeneración de los campos sociales. Y entonces aquí, y esto me lo pidió la Francia específicamente que lo compartiera, porque hay todo un tema, cuando pasamos de un paradigma dominante a un paradigma emergente, hay esta transición, ¿no? Estamos en una transición profunda. Entonces, cuando el paradigma dominante empieza a tiritar, aparece lo que algunos llaman personajes que son innovadores de lo nuevo, le dan un poco la espalda al sistema, inventando cosas nuevas. Probablemente las agencias de cooperación en algún momento respondieron a una innovación muy profunda. Luego hay un segundo rol que es bien clave, que está aquí en la curva emergente, que son los creadores del sistema nuevo, generando nuevas prácticas, nuevas ideas y nuevas éticas en la generación de tanto de contenido como de haceres. Por lo tanto, los creadores también tienen un rol muy relevante en todo este proceso. Son gente que también le da la espalda al sistema e intenta centrarse en el paradigma emergente.
Y después hay dos roles que yo los considero claves también para este momento del tiempo. Uno son los estabilizadores del sistema enfermo, podemos decir, o del sistema que está en decadencia. Pero son gente que trabaja dentro del sistema. Y aquí yo siento que muchos de ustedes entran, muchos tenemos más de un rol, ojo, pero los estabilizadores del sistema decadente son muy claves porque son los que visibilizan las grietas del sistema. Y por último está el rol de los protectores, que son gente que está en roles de poder, pero que tienen sus éticas en los paradigmas emergentes. Por lo tanto, son gente que está preparando también el paradigma dominante para la transformación profunda. Y una de las cosas que he ido aprendiendo en el tiempo es que no hay regeneración si no hay transformación. Entonces, esta temática de la transformación de todo sentido, desde lo individual hasta la transformación colectiva de nuestra manera de enfrentar proyectos, es clave en los años que vienen. Y por lo tanto aquí emerge en este mismo movimiento, este movimiento que comento de innovación, porque aquí en la innovación se nombran, se identifican las nuevas prácticas. En la estabilización se conecta la gente. En la creación se nutre de las nuevas teorías y prácticas. Y finalmente los sistemas de influencia se ven influenciados por el agenciamiento de todos los actores anteriores. Entonces hay un patrón bien fundamental en esta, que es la teoría del doble loop, que a mí me parece súper relevante tenerlo como casi como un mantra que tiene que ver con esto de identificar, conectar, nutrir e iluminar los sistemas de influencia. Y yo siento que en este grupo humano que está presente acá, creo que este patrón es súper relevante tenerlo presente. De tal manera de poder seguir identificando cada vez más personas que se sumen a la cooperación, conectarlos. Hay gente que es muy hábil en este ámbito de la conexión de gente. Hay gente que nacieron para hacer puentes entre otros. Hay otros que nacieron para poder nutrir en comunidades de aprendizaje y práctica la conexión anterior. Y hay gente que vino a iluminar estos sistemas de influencia produciendo cambios tanto en lo establecido en términos de leyes como en lo establecido en términos de sistemas de distinto origen. Entonces, este patrón de identificar, conectar, nutrir e iluminar, siento que es algo a tener en cuenta. Y con eso terminamos el segundo momento y nos sumergimos en el tercer momento. Vamos súper bien en la hora. Y este último momento quería compartir un poquitito algo estratégico que tiene que ver con esta noción de juegos finitos y juegos infinitos. En los años 80, un señor que se llama James Cars escribió un libro que tiene este nombre, Juegos Finitos, Juegos Infinitos, donde él describe, es muy lindo ese libro porque además está escrito con mucho aforismo y por lo tanto es muy amable de leer. Esas típicas lecturas que tienen un nivel de abstracción tan alto que como que llegan directo al corazón. Y él dice, bueno, que hay dos tipos de juegos, ¿no? El juego finito y los juegos infinitos. Y los juegos finitos están asociados a esta idea de que siempre hay unos que ganan y unos que pierden. Son juegos que siempre tienen bordes externamente inducidos. Y lo otro es que tienen que ver con esta sensación de que muchas veces los que pierden sistemáticamente en algún momento sabotean el juego o se retiran, ¿no? Que es como el efecto de los juegos finitos. Los juegos finitos no son juegos que se puedan jugar permanentemente, tienen fecha de caducidad. Y lo que siento que está pasando con el paradigma dominante en estos años es que está evidenciando tantos juegos finitos que dan como resultado que todos pierden, porque ni siquiera los
que en algún momento ganan, terminan ganando siempre, sino que el efecto final de un juego finito es que todos perdemos. Entonces, necesitamos aprender a jugar juegos infinitos, que son juegos, una diferencia, por ejemplo, un ejemplo entre un juego finito y un juego infinito es la diferencia entre un debate y una conversación, ¿no? En el debate todo es estratégico y necesito demostrar que tengo que ganar. En una conversación tiene más que ver con dar vueltas juntos y poder descubrir el potencial que hay en esa interacción. Ya vamos a hablar de la conexión humana un poquitito. Entonces, en términos de borde, los juegos infinitos tienen bordes habilitantes, y por lo tanto no son rígidos, y en los juegos infinitos son juegos donde podemos jugar al ganar, 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 que tiene que ver con ganar individualmente, ganar colectivamente y ganar ecosistémicamente. Son juegos que no son fáciles de jugar porque estamos muy seteados en esta temática del poder sobre el otro. Por lo tanto, el juego finito de poder sobre deberíamos intentar integrarlo con un juego infinito de poder con. Entonces, dicho eso, me gustaría comentar brevemente algo que en el tiempo me he ido dando cuenta, trabajando con, yo diría que miles de grupos humanos a esta altura. Hay un tema que es muy interesante, que muchas veces intentamos modelar los sistemas humanos, sin embargo el único modelo válido para un sistema humano es el sistema mismo. Y es la capacidad que tenga el sistema de observarse a sí mismo, probablemente uno de los grandes regalos que podemos hacer. Yo me pregunto cómo este ecosistema de agencias de distintas culturas puede desarrollar capacidades para poder observarse a sí mismo permanentemente. Los sistemas humanos son sistemas complejos y quería compartir por qué hago esta aseveración. La gran diferencia, por ejemplo, entre un sistema complejo y un sistema natural, como puede ser una colonia de hormigas, es que el ser humano modifica su identidad cada vez que modifica su rol. Y aquí de nuevo apelo a su memoria. Fíjense cómo su identidad va mutando en el día, porque cuando estoy yo en esta situación, mi identidad está asociada al rol de compartir una presentación. Pero si alguien me llama por teléfono, mi hija me llama por teléfono, yo le respondo y modifico mi identidad a mi rol de padre, de tal manera de poder alinear mi respuesta a mi hija. Y después me quedo a juntar con un amigo y luego vuelvo a modificar mi identidad para poder entrar en ese rol de amistad. Por lo tanto, este descubrimiento de que el ser humano son seres multiidentitarios hacen del ser humano de una complejidad bastante alta. Si sumado a eso, vemos que tenemos inteligencia, sentidos, capacidad de elegir, agenciamiento, a propósito de las agencias. Tenemos esa capacidad de agenciar, de tener impacto en lo que hacemos. Imagínense, eso nos diferencia mucho de otros, al menos mamíferos, al menos como los conocemos hoy. Por lo tanto, los sistemas humanos, si eso sumamos la cantidad de interacciones humanas en los distintos ecosistemas humanos, vemos que se amplifica esa complejidad. Porque cuando hay dos personas, tenemos 3 relaciones, la de cada una consigo mismo y la de las 2 personas. Pero cuando somos 3 personas, ya tenemos 7 relaciones. Y cuando somos 4, tenemos 15. Entonces, se amplifica la cantidad de relaciones en la medida que aumentan las conexiones. Entonces, en un sistema complejo, solo podemos administrar el potencial evolutivo del sistema social en el momento presente e ir ajustando en el camino. Y esto lo quiero compartir porque hay ciertas estrategias que en estas como intenciones de cooperación muchas veces nos olvidamos y pensamos que podemos planificar todo y en contextos ambiguos, inciertos y complejos como en los que estamos,
yo creo que esta noción de sistemas complejos adaptativos es algo que puede ser útil para este grupo. Entonces, hay otro fenómeno interesante, es que la complejidad, los contextos, también están aumentando en su complejidad. Se habla hoy día del mundo VUCA, que tiene que ver con volatilidad, incertidumbre, ambigüedad y complejidad. Y ese mundo VUCA va en aumento, que está representado por esta línea azul. Sin embargo, la capacidad humana para enfrentar esa complejidad no va a la misma velocidad. Por lo tanto, generamos lo que algunos llaman la brecha de la complejidad. Y es interesante esto porque necesitamos incorporar estrategias desde una mirada compleja para enfrentar nuestros desafíos. Entonces, quería compartirles, y esto viene de una investigación que he podido hacer en los últimos 5 años desde la Universidad Austral de Chile y llevado desde la universidad en esta investigación en contexto de un curso universitario de transdisciplinar. Fuimos como incorporando los hallazgos en ¿cómo se llama? Contextos organizacionales, contextos institucionales y contextos comunitarios, y íbamos retroalimentando la investigación y nos dimos cuenta de un patrón que es bien clave, y aquí también podemos leer la colaboración como cooperación, y descubrimos este hallazgo después de unos 4 años de evaluar feedbacks en tiempo real de muchos de los procesos que significaban el curso. Eran tomar alumnos de distintas carreras y hacerlos pasar por un pequeño entrenamiento sistémico asociado a proyectos reales de problemáticas sociales, territoriales, y nos dedicamos a explorar y a investigar respecto de este fenómeno de la colaboración en los sistemas humanos y al mismo tiempo de cómo podemos generar transformación humana en contextos de aprendizaje. Entonces, ha sido un viaje, ha sido muy, muy interesante, y quería compartirles que es uno de los hallazgos que tiene que ver con el patrón, que le llamo el patrón de las 4C, y que nos dimos cuenta de que al ser un patrón regenerativo es un patrón que se puede asociar a un juego infinito. Y lo que intentamos identificar es qué es lo que pasaba con esos grupos que lograban entrar en este proceso de colaboración profunda, de cooperación profunda. Y observamos que aquellos grupos que lograban trabajar circularmente, trabajar con estrategias de autogestión, tener los resultados más creativos, desarrollar todo el potencial de la gente en territorio, eran aquellos grupos que lograban generar campos sociales de confianza. ¿Se acuerdan de los campos sociales de miedo asociados a la jerarquía? Aquí se produjo todo lo contrario. Fueron grupos que lograron generar esto que llamamos campos sociales de confianza, y entonces al emerger la confianza, el miedo se suspende y aparecen 3 patrones que son fundamentales en el ser humano, que tienen que ver con la creatividad, con el ritmo y con la apertura a la polaridad. Entonces, teniendo campos sociales de confianza, y luego hicimos como el doble clic, bueno, ¿y cómo logramos generar esos campos sociales de confianza de la mejor manera posible? Y automáticamente llegamos al tema de la conexión. Mientras más profunda la conexión humana, más fácil es armar campos sociales de confianza. Y esto que parece muy evidente, en la práctica vemos una y otra vez cómo saboteamos esa posibilidad. Entonces, la conexión fundamentada en algunas estrategias de escucha profunda y expresión honesta, en algunas estrategias de escucha profunda en el tiempo, dejar aparecer al otro, fueron como ciertos como condicionantes claves para producir conexión profunda en aquellos grupos. Y entonces, como efecto de este círculo virtuoso entre conexión, confianza y colaboración, el efecto fue un compromiso profundo, no solamente con el proyecto, sino que con el curso, entre ellos, incluso
hay algunos que salieron del curso de su último año y siguieron un emprendimiento en el mismo grupo, con una, ¿cómo se llama?, transformación muy evidente y muy elocuente. Entonces quería compartir esto porque desde nuestra perspectiva, la innovación social se fundamenta en temáticas de este tipo, ¿no? Patrones de este tipo. Entonces, ¿cómo podemos provocar y promover juegos infinitos que se fundamenten en la estrategia de los campos sociales de confianza? Y por último, quería compartir también de nuestra experiencia interviniendo muchísimas organizaciones y muchísimos, la verdad que en los últimos 3-4 años, muchísimas instituciones. Quería compartir lo que ha sido también un hallazgo a nivel de intervención organizacional, los puntos de acupuntura en un sistema social organizacional para poder favorecer la transformación. Y hemos visto como 4 puntos de acupuntura que han sido muy claves, que de hecho pudimos entrar por cualquiera de ellos sin un orden establecido, en una estrategia que ya voy a comentar, que tiene que ver con una estrategia de pruebas en paralelo, pero fundamentalmente la estructura, porque el potencial cooperativo y la disposición al cambio son vitales en estructuras sociales, ¿no? Entonces, la permanente observación de cuál es el potencial de cooperación es muy relevante, y eso uno lo puede favorecer intentando achatar las estructuras muy piramidales, por ejemplo. Y luego la otra observación es la disposición al cambio. Los sistemas sociales cambian disposicionalmente. Entonces, no todos los sistemas sociales se lo puede entrenar con el mismo nivel de cooperación, por ejemplo, porque el cambio es disposicional. Lo segundo, foco en los estilos de liderazgo. Hay que entender, y así funciona la naturaleza, las jerarquías siempre son anidadas, y por lo tanto lo que significa eso es que los liderazgos pueden ser facilitadores de procesos de otros, más que meros informadores de información unilateral, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos favorecer los principios circulares de la equivalencia, el consentimiento y la emergencia en cuanto a aparecer, ¿no es cierto? Estar como atentos a la emergencia de liderazgos situacionales, por ejemplo, y cómo favorecer la autogestión desde ahí. El tercer punto tiene que ver con la mirada de proceso. En general, hemos tenido muy buena experiencia con desarrollar estrategias de toma de decisiones en dominios que cruzan todas las organizaciones. Entonces, es como al ser humano le encanta mirar en silos. Entonces, ¿qué procesos pueden cruzar los silos para poder favorecer esta mirada que favorezca la cooperación al final del día? Y por último, los patrones fundamentales que comentaba, la creatividad, la polaridad y el ritmo, son 3 patrones que hemos visto presente en toda experiencia de cooperación, en toda experiencia de colaboración. Y la creatividad está fundamentada en la confianza, la polaridad está fundamentada en el dejar aparecer al otro, en la apertura a poder escuchar cosas que son distintas a mi mirada, pero cuando uno ve un fenómeno, el fenómeno lo puede observar desde múltiples perspectivas, por lo tanto la polaridad es muy, siento, relevante, sobre todo en contextos ambiguos como en los que estamos, ¿no? Y por último, el ritmo, que tiene que ver muchísimo con la estrategia de la efectividad, en cómo podemos ir avanzando, entender cuáles son los ritmos de las reuniones, entender cuáles son los ritmos de los proyectos, es también muy clave cuando hablamos de cooperación, sobre todo internacional. Todo esto genera lo que en un concepto que hemos llamado la coherencia organizacional. Una organización puede ser más coherente en la medida que pueda como alinear estas 4 puntos. Y por último, antes de la última lámina, también compartir, cuando hablamos de puntos de acupuntura, en los dominios complejos, cuando estamos en un dominio complejo, también es muy útil quizá esta recomendación de explorar las 5 E, que tiene que ver con explorar más que explotar, en el sentido de
no todo lo podemos planificar. Si hay ambigüedad en el resultado, mejor explorar, que tiene que ver con la tercera E, de explorar haciendo experimentos en paralelo. Voy a dejar la número 2 para el final. Cuando hacemos experimentos en paralelo y vemos que un experimento funciona, desarrollamos el número 4, que son estrategias de amplificación para esos experimentos beneficiosos. Y por último, existir en el presente administrando el potencial evolutivo. Yo creo que uno de los grandes regalos del COVID es entender de que tenemos que volver nuestra conciencia al momento presente e ir avanzando pasito a pasito, suavecito. Y Fran me pidió que explicara este concepto de exaptación, que es también, desde mi experiencia, un concepto muy interesante para aplicar, sobre todo en función de transformación y sobre todo en función de los cambios que necesitamos ver. La exaptación, a diferencia de los cambios evolutivos, son como pequeños saltos que tienen que ver con resignificar los propósitos radicalmente. Entonces, por ejemplo, los dinosaurios desarrollaron plumas. Hay alguna evidencia de que las desarrollaron por una necesidad sexual y de aclimatarse a climas más fríos. Sin embargo, había dinosaurios que vivían arriba de los árboles y cuando saltaban de árbol a árbol, de repente exaptaron y aparecieron las alas. Las alas es un proceso exaptativo de esta condición de plumas que desarrollaron los dinosaurios. El cerebelo humano, por ejemplo, cambió de propósito. Originalmente fue desarrollado en el ser humano para poder, para el pulgar oponible, para poder recoger cosas. Sin embargo, exaptó para hacerse cargo de la gramática en el ser humano, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sería el mundo de la innovación si nos concentráramos hoy día en generar estos saltos exaptativos en vez de sostener muchas veces el status quo con innovación solo incremental? Entonces, resumiendo lo que hemos hablado, quería compartirles como brevemente un resumen de los principios y los patrones que conectan. La transformación humana muchas veces ocurre cuando el dolor de cambiar es menor que el dolor de permanecer igual, y ojalá nos abramos al dolor, porque al otro lado del dolor está el gozo, y si conectamos con el dolor es mucho más fácil cambiar. No hay regeneración si no hay transformación. Aplicar el principio de cooperación profunda, como vimos, favoreciendo campos sociales de confianza. Aplicar estos tres principios, estos tres patrones que conectan, que son la creatividad, el ritmo y la polaridad. Intentar conectar con este juego infinito de conexión, confianza, cooperación y compromiso. Aquí le puse cooperación en vez de colaboración. Otro punto clave, construir comunidad. Aquí les tengo dos preguntas como para ir cerrando y para ir abriendo el espacio de reflexión. ¿Cómo construir comunidad e iluminar los sistemas de influencia? Y cómo transformarse en estabilizadores del sistema dominante, en protectores de las futuras generaciones y creadores de un sistema floreciente. Entonces, con eso me gustaría... Ronnie, ¿podrías repetir la pregunta, por favor, para poder anotarla en el chat? La primera es, ¿cómo construir comunidad e iluminar los sistemas de influencia? Perfecto. Así que muchas gracias y ahora los invitamos a reflexionar. Qué lindo, muchas gracias, Ronnie. Tremendo, un montón, muchísimo, ¿no? Tenemos todas y todos, nos ha dado para mucho que reflexionar. Entonces queremos hacer una conversión muy breve en duplas. Esta última pregunta que nos compartió Ronnie, ¿no? Vamos a dejar solo una, que es cómo construir comunidad e iluminar los sistemas de influencia. 5 minutos para poder decantar a partir de lo que Ronnie nos mostró. Les invitamos a conversar en dupla y volvemos. Que les vaya bien.
Gracias, Camila, que tienes que partir. Bueno, qué lindo verles. Siempre después de que vuelven con esa energía y los ojos brillando. Y una sonrisa que sabemos que les cortamos la conversación, lo sentimos. Estamos haciendo esfuerzos para no perder estos espacios de compartir que son tan nutritivos. Bien. Queremos primero bajar rápidamente en el chat cosas de las que se están dando cuenta con esta conversación. Patrones que identificaron en las conversaciones pequeñas, elementos en común, algo que se dieron cuenta y que no habían notado antes. Entonces, por favor, les invitamos en un minutito de silencio, rápidamente registrar en el chat cuáles son esas reflexiones que están pasando en este minuto por su cabeza o corazón, o qué están sintiendo, algunas reflexiones compartidas, para poder escucharles. Primero en el chat y después quizás un par de voces. Bien. Voy leyendo, Fernando, ¿no? Me gusta Sí, ahí. yo justo iba a hacer, sí, asociarse, organizarse. Sí, por favor, Pablo, adelante. Vamos a ver. Sí, me gustó lo que dijo Bernardo para transformarse es esencial superar la mirada ciega del egocentrismo, creernos que somos el centro de la vida en el planeta, en el universo. Hermoso, sí, hermoso. Gracias, Bernardo. Qué lujo tenerte también. María Ignacia dice que se quedó muda. Mira, para que decante necesita. Sí. Claro. Ana Paula, asociarse, organizarse, buscar momentos aptos y paciencia. Bien, paciencia y yo agregaría la compasión, ¿no? Pues en este espacio de transición necesitamos tener compasión con nosotros, con los otros, porque es que es paso a paso. Y además que estamos en cualquiera de los dos paradigmas permanentemente. Así en la mañana estamos en el dominante y tratando de luchar por el emergente y así nos encontramos. Así que bienvenida a esa paciencia y compasión. Gracias por la oportunidad, interesante reflexión, dice Catherine. Estuvo con Bernardo. Transformarse, partir por la necesidad de la comunidad como base de solución de los problemas locales. Gracias, Laura, perfecto. Pasar del egocentrismo al ecocentrismo. Gracias, Bernardo, también. Excelente. La construcción de confianza, sí. En Portugal. Oh. La construcción de confianza se dará en función de dos sucesos conjuntos. No puedo. Por la profundidad de los acuerdos que se han realizado entre las personas y las organizaciones. Perfecto. Lo intenté. Gracias, Eduardo. Impulsar acciones de proyectos bottom-up. Pensar en comunidades para colaborar. Necesitamos la comunidad, potenciar los nodos de comunidad es clave, ¿no? Bien. ¿Vamos a procesar toda esta información? Sí. Sabemos que nos quedan 3 minutos. Queremos pedirles, adivinen qué les queremos pedir. Si pudiéramos extendernos unos 10 o 15 minutos más, si no es mucho, porque les queríamos presentar el programa. ¿Sí? Hay caritas, deditos. 15 minutitos más, ¿sí? Ay, gracias. Yo no puedo, pero les agradezco. Tengo una reunión a la 1, pero graben eso que van a hacer, por favor. Sí. Vale. Ese era el otro punto que quería compartirles, que lo que hicimos fue grabar esta cápsula de Ronnie y las vamos a subir a la plataforma de materiales que estamos preparando también para este programa. Queremos pedir permiso para grabar también estas reflexiones finales, sobre todo cuando hacemos plenario, que hay muchas reflexiones muy ricas que a veces no están en el chat y tampoco salen de la conversación pequeña, entonces si no hay problema, solo va a ser utilizado para procesar información, para sistematizar y también para compartirla solamente entre las personas que estamos participando, donde hay roles de mentoría y roles también de participante, más el equipo núcleo. Muy íntimamente, ¿sí? Si hay alguna objeción, nos pueden
escribir por interno, no, a mí me gustaría no, entonces ponemos atención. En general es la cápsula y los momentos de plenario. Nunca las salas chicas, esas son íntimas y privadas, así que ese es un cuidado especial. Bien, gracias. Si queremos levantar 2 voces de lo que acaban de conversar, ya tenemos algún registro acá. Alguien que quisiera compartir y que se esté ahogando y diciendo yo necesito compartirles esto. ¿No? Bien, de a poquito vamos a ir soltando también. Si alguien está a punto, por favor no duden en abrir su micrófono y decirme acá estoy. Yo quiero decir algo, pero estoy ordenando mi cabeza para ver cómo lo digo. Te vi, de hecho lo dije pensando en ti. Dije, Juliana quiere hablar, vamos. Sí, pero es que déjame pensar cómo lo voy a decir. Ya, ok. ¿Hay alguien más que quiera compartir? ¿Alguna reflexión? Bien, ya vamos, Juliana. Y ahí brevemente. Ya, es que escribí algo, no sé si se va a entender, pero en el fondo sobre esa pregunta de cómo construir comunidad e iluminar los sistemas de influencia, la reflexión que estoy teniendo es como lo que viene antes de hacer eso, según yo. Y en realidad pienso que es importante conectarse para construir comunidad, pero para construir comunidad, siento que esta pandemia nos ha regalado la oportunidad de silenciar el ruido externo, como de apagar el ruido externo, y escuchar nuestra propia voz, nuestro propio camino, y de esa manera aumentar como la capacidad de mirar dónde nos estamos moviendo, de tomar la determinación, está complejo lo que estoy diciendo, pero ojalá alguien me entienda, de apagar el volumen externo y hacer menos ruido afuera para que con ese autoconocimiento, con esa autorreflexión, podamos volver como a poner on con el resto, desde un punto donde cada uno también se hace responsable, autorresponsable de qué es lo que puede entregar a esa comunidad. Creo que lo dije muy enredado. No sé, vi cómo expresar lo que estoy pensando. Mira, a mí se me olvidó que estábamos grabando y lo que hice fue escribir mientras tú hablabas. Así que ahí dejé el texto que fue lo más textual posible de lo que escuché. Muchas gracias, Juliana. Perfecto. Si hay una búsqueda, una conexión con uno mismo, ¿no? Como decía Ronnie, con uno antes y después también con el otro y el todo, y el planeta. O ese volver al ego, desde el ego, viajar del ego al ecocentrismo, ¿no? Como que ya somos uno más dentro del planeta. Hay un movimiento ahí. Gracias, Juliana. Conexión de propósito también escucho ahí, como de bajito. Bien, gracias. Voy a dar un pase a Pablo, Ronnie, infinitas gracias. Iluminador, los mapas, siempre hay un aplauso. Nos das vuelta el mundo y así un remesón, así que muchas gracias por tanta corazón, cabeza y mano ahí al servicio. Lo vamos a tener a Ronnie por ahí en otro espacio. Gracias. Ya, vamos, Pablo, te doy el pase para partir con los objetivos de este programa. Un poquitito más práctico, les queremos contar un poquito de qué se trata todo lo que estamos soñando juntas y juntos. Dale, gracias, Fran. No sé si tienes ahí la presentación porque no la tengo, entonces así podemos yo le hacerlo puedo un poquito pedir más visual. a Mauro si podría presentar, porque a mí después se empieza a pegar mi computador. Aprovecho de reflexionar sobre un poquito, ya que me quedé con la palabra, sobre la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo conectar e iluminar? Y yo creo que lo decíamos al principio, esa disposición a conversar finalmente es la que nos va a permitir conectar, esa disposición a conversar, dejando aparecer al otro, como decía Ronnie, como dice Humberto Maturana también, de soltar, ¿verdad? Nuestras super verdades cuando conversamos con otras personas y dejarme transformar por lo que la otra persona me pueda decir. Entonces yo creo que ahí es como una disposición a la transformación
que tiene mucho y todo que ver con la escucha, tiene mucho y todo que ver con abandonar el egocentrismo, tiene mucho que ver con soltar un poco la cabeza y escuchar también con nuestra emocionalidad, con nuestra espiritualidad. Entonces, y esos temas son temas que habitualmente nosotros no conversamos en los mundos más organizacionales de la cooperación. No estamos habituados a estar vinculados a los temas más emocionales, espirituales, así que bienvenido a ese espacio para este grupo. Vamos a tener un pequeño privilegio ahí. Quisimos hacer este programa de mentoría porque, bueno, creíamos que la verdad es que partió por unos memes. La verdad que ya, voy a decir la verdad en realidad. Porque vi tantos memes salvadores de mundo durante la pandemia, y unos decían, ¿el mundo será cooperativo o no será? Solo la cooperación podrá redimir al mundo de no sé qué. Y después habían otros, la innovación es lo único, la respuesta que... Entonces al final lo que escuché yo del resultado de la crisis pandémica es, necesitamos trabajar juntos y no hacer lo mismo que estábamos haciendo antes. Eso era, en resumen, lo que nos decía el mundo y lo que nos dice el COVID también. Oye, remuévanse. Entonces, esto lo llevamos a nuestro espacio laboral en la cooperación internacional y creemos que se plasma en este objetivo que es, en el fondo, promover un pequeño alineamiento estratégico entre los funcionarios de las agencias de cooperación o de entidades de innovación de países de América del Sur respecto a ciertos modelos, prácticas y herramientas que tienen los dos mundos, el mundo de la cooperación y el mundo de la innovación, y mezclarlos. Entonces, acompañando tanto la detección de necesidades, problemas, oportunidades, como la generación de iniciativas. Los proyectos de cooperación hoy se diseñan de una forma, los proyectos de innovación hoy se diseñan de otra forma. Tratemos de diseñar proyectos similares y que tengan como objetivo promover el bienestar de las personas y del mundo. Tiene como objetivo específico desarrollar conocimiento y capacidad en relación con la cooperación y la innovación pública y social, entre otros temas, porque, bueno, cuando hablamos de cooperación también hablamos de interdependencia, cuando hablamos de cooperación e innovación con foco en las personas, también hablamos, ¿verdad?, de miradas que trascienden a las personas, que son también más ecosistémicas. Queremos promover el desarrollo de iniciativas de cooperación que fomenten, como digo ahí, el bienestar de las personas, y esto se va a reflejar probablemente en que en este viaje vamos a pedirles o vamos a tratar de trabajar juntos generando algún proyecto de cooperación que podamos hacerlo de una forma no habitual, de una manera improbable, promoviendo la conexión y el trabajo colaborativo entre los participantes. Normalmente en el mundo de la cooperación sur-sur tenemos proyectos bilaterales, tenemos proyectos triangulares, tenemos proyectos regionales, que se impulsan entre un país y otro. A lo mejor aquí vamos a tratar de mezclar un poco todo eso y ver qué va saliendo y tomar también ahí lo mejor de las metodologías, de la innovación social, pública, y también de la innovación ciudadana, que es un tema que nos está llamando bastante la atención y que a lo mejor vamos a tratar de dar una pincelada también en este programa. Te la devuelvo, Fran. Gracias, Pablo. Y muy brevemente, con ese resumen o los objetivos que nos trae Pablo, el por qué, el para qué, ¿sí? Si pasamos una más, ¿qué es lo que nos guiará en este viaje? Hay algunos metamarcos o formas de trabajar y aprender. Está la economía de la rosquilla, que hablaba justo que Ronnie nos trajo un esquema, la vamos a ver un poquito más profundamente. El modelo o el proceso completo del programa tiene mucho de teoría U, que hay trabajo del ser, del nosotros y nosotros con el todo también. Entonces vamos a trabajar nuestras capas individuales como competencias, habilidades prácticas, creencias. Cuando Ronnie hablaba de moverse de un paradigma al otro, ¿cierto? Y cuando hablaba de prácticas, modelos, marcos, teorías y creencias, vamos a estar revisando cuáles son estas nuevas teorías, marcos, creencias y también prácticas que podrían acompañar sostener el paradigma emergente.
y lo vamos a hacer a partir de esas capas, ¿no? Desde reconectar con uno mismo, con el otro, o con los otros y las otras, y con el todo, el planeta. Y la teoría 1 va a ayudar también a un viaje de una escucha profunda para poder co-crear el mejor futuro posible, que es más o menos el viaje que trae este gesto, ¿no? Hay un momento de crujido y de hacer sentido también abajo en la guatita, nos vamos a quedar y vamos a viajar por ahí. También nos van a acompañar otros modelos y marcos más aplicados o prácticos de innovación, como el doble diamante, donde hay momentos de divergencia y de convergencia para definir problemática o solución, y también otros de divergencia y convergencia para definir posibles soluciones. Permanentemente estamos en espacios de convergencia y de divergencia, entonces en realidad es un marco que atraviesa, cuando vamos a conversar y levantamos información de todas y todos, y después sistematizamos, otra vez estamos tratando de buscar los patrones, pero a partir de la inteligencia colectiva, ¿no? Por eso es tan valioso para nosotros sostener esos espacios de apertura y otros de conclusiones y cierre. Y después también todo el proceso va a ser así, muy participativo, de mucho trabajo aplicado, cápsulas de ciertos modelos o marcos, y bajarlo a este posible proyecto compartido que traía Pablo, esta invitación a traer iniciativas y decir, ¿y qué tal si lo hacemos desde otro marco, modelo? Y va a ser a partir de como un aprendizaje experiencial, ¿cierto? Y bueno, ¿y cuál es el viaje que les estamos invitando? Tiene 7 sesiones por la zona, por debajo de la U, aparecen sesiones específicas, ¿no? Hoy día estamos iniciando este viaje. Después vamos a descubrir iniciativas, priorizar iniciativas, desafíos, generar ideas, prototipos, testear esos prototipos ya de salida de la U y presentar los prototipos. Pero paralelamente van a ir ocurriendo otras sesiones, porque hay un rol de mentoría, donde algunos de los que están acá van a tener un rol de acompañarnos también desde su experiencia. Van a estar retroalimentando y van a estar jugando, a veces van a traer una sabiduría específica en un módulo específico, otras veces van a estar en el proceso completo de una sesión o de varias sesiones. Entonces vamos a aprovechar estas sabidurías desde distintos lugares. Así que por el interior de la U aparecen las sesiones de mentoría, ¿cierto? Y hay otras paralelas de sesiones de alineamientos con mentores específicamente, y mentoras. Así que es un viaje intenso, son sesiones casi continuas, son continuas en realidad, desde todos los viernes de aquí hasta el último viernes de febrero, y nos saltamos solamente Navidad y Año Nuevo. Así que vamos a tener un viaje muy acompañado. Y creo, no sé si hay otra lámina, creo que ahí está.